El piso brillante de la Terminal 4 reflejaba la luz fría de las lámparas, pero a nadie le importaba. Todos estaban demasiado ocupados mirando pantallas, revisando relojes, corriendo de un lado a otro con maletas que parecían arrastrar sus propias prisas. Entre ese caos organizado, Martín se movía lento, no porque quisiera, sino porque así lo exigía su trabajo: empujar una escoba ancha que, para la mayoría, lo hacía invisible. La gente lo esquivaba sin mirarlo, como si fuera un obstáculo más. Algunos le tiraban vasos de café vacíos a medio metro, esperando que él los recogiera sin quejarse. Lo conocían en el aeropuerto como el que siempre está ahí, como si fuera parte del mobiliario. Lo que nadie sabía era que Martín llevaba años observando rostros, escuchando conversaciones fragmentadas, memorizando hábitos de pasajeros y empleados. Tenía un talento natural para notar lo que otros no veían, pero ese talento no valía en su currículum de personal de limpieza. Aquel día, a las 21:47, cuando las últimas salidas internacionales empezaban a cerrar abordaje, vio algo que rompió la rutina. Junto a una fila de asientos grises, había una maleta rígida de color vino, apoyada de forma perfecta contra la pared. No tenía acompañante. No había nadie mirando en esa dirección. Martín miró a su alrededor. La regla era clara: avisar al supervisor de objetos abandonados. Pero el supervisor, un hombre que se creía el dueño del aeropuerto por llevar corbata azul, siempre reaccionaba igual. Levantaba la maleta, la sacudía y, si no sonaba raro, la llevaba a objetos perdidos. A veces ni siquiera notaba el hallazgo. Martín empujó su escoba hacia la maleta con disimulo. Pasó junto a ella y notó dos cosas. Pesaba más de lo que aparentaba incluso antes de tocarla. Y cuando el mango de la escoba golpeó sin querer la parte lateral, sonó un golpe metálico hueco, nada parecido a ropa o zapatos. Se agachó, fingiendo amarrarse las agujetas. La etiqueta de equipaje estaba rasgada justo en el nombre del pasajero, pero se alcanzaban a leer las letras V.OR. El código de destino estaba manchado de algo oscuro, como tinta corrida o tal vez sangre seca. El instinto le decía que no tocara nada, pero otro impulso más fuerte le decía que algo ahí no debía estar viajando. Y Martín, a pesar de su uniforme desteñido, nunca había sido de los que ignoran las señales. Cuando se incorporó, sintió una mirada fija en él. Un hombre alto, traje oscuro, sin maleta, lo observaba desde el otro extremo de la sala. No sonreía, no parpadeaba. Martín empujó su escoba en dirección contraria, pero esa maleta parecía llamarlo. No sabía que al abrirla, no solo cambiaría el rumbo de su noche, sino que alteraría el control de toda la terminal. Martín dejó el carrito de limpieza junto a un pilar y se alejó un par de metros aparentando que iba a recoger un papel arrugado. Desde ahí, miró de reojo. La maleta seguía exactamente en el mismo lugar, pero el hombre del traje ya no estaba. El silencio de ese rincón contrastaba con el bullicio del resto de la terminal. Las pantallas de embarque cambiaban a puerta cerrada, una tras otra, y el altavoz anunciaba el último llamado para un vuelo a Estambul. Martín se acercó de nuevo, esta vez con el corazón acelerado. Se agachó como si fuera a limpiar debajo de los asientos y notó algo que lo hizo fruncir el ceño. El candado de la maleta estaba abierto. No roto, no forzado, simplemente abierto. Metió la mano con cuidado en el bolsillo lateral. Sus dedos tocaron un sobre de papel grueso. Lo sacó apenas lo suficiente para leer lo escrito. Transferencia 2300. Adentro, un bulto pequeño y duro que no se movía. Antes de poder abrirlo, una voz seca lo sorprendió detrás. Esa maleta no es tuya. Martín giró y vio a una mujer de cabello negro, recogido, uniforme de una aerolínea que no reconocía. No llevaba gafete y sus tacones no hacían ruido al caminar. Sus ojos duros lo atravesaban como si supiera exactamente lo que él había visto. La encontré sola, intentó justificarse. Iba a llevarla a objetos perdidos. No es necesario, dijo, y extendió la mano. Entrégamela. Martín dudó. En sus años en el aeropuerto, había aprendido a leer el lenguaje de la autoridad. Guardias, supervisores, agentes de migración. Esta mujer no era ninguna de esas cosas. Y aún así transmitía una autoridad peligrosa. No puedo, contestó, con una calma que no sentía. Es protocolo. Ella lo miró un segundo más, como evaluándolo, y luego sonrió sin alegría. No tienes idea de lo que llevas en las manos. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y se perdió entre el flujo de pasajeros que salían de la zona de desembarque. Martín apretó el sobre contra su pecho y lo volvió a guardar. Luego, mirando a todos lados,
decidió algo que nunca antes había hecho: abrir la maleta ahí mismo. La arrastró hasta un rincón junto a un pilar. La cremallera se deslizó con un sonido agudo que le pareció demasiado fuerte para el silencio de ese momento. Al abrirla, un olor metálico y frío le golpeó el rostro. Dentro había ropa perfectamente doblada, y entre las capas un paquete envuelto en tela plastificada y cinta negra. Lo tomó con ambas manos. Pesaba como si estuviera hecho de plomo. Lo agitó suavemente y escuchó un leve tintineo metálico. Cuando retiró la primera capa de cinta, algo cayó al suelo. Una llave oxidada. Enorme, con un número grabado. El número era 17. En ese instante, una alarma comenzó a sonar en toda la terminal. No era la de incendios ni la de evacuación. Era un tono grave y lento, el que solo había escuchado 2 veces en su vida: bloqueo total de área. No sabía aún que ese 17 no era solo un número, sino la puerta a un lugar del aeropuerto donde ningún pasajero había puesto un pie en años. La sirena grave retumbaba en el pecho de Martín mientras las puertas automáticas de la terminal se cerraban con un chasquido metálico. Un mensaje por altavoz, firme y sin emoción, ordenaba: «Atención, cierre de seguridad en proceso. Mantengan la calma y permanezcan en sus asientos». Pero nadie mantenía la calma. Pasajeros confundidos se levantaban, intentando preguntar a quien fuera que llevara uniforme. Un niño comenzó a llorar cerca de la zona de embarque y un grupo de guardias armados apareció desde el pasillo que conectaba con migración. Martín, agachado tras la columna, escondió la maleta abierta y el paquete con la llave dentro de su carrito de limpieza, cubriéndolo con bolsas negras y un trapo sucio. Sabía que en minutos comenzarían a registrar cada rincón. Su instinto le gritaba que tenía que deshacerse de la maleta, pero otra voz, más silenciosa y más peligrosa, le decía que aquello que había encontrado no era algo que debía volver a las manos equivocadas. Se escabulló hacia un pasillo de servicio que pocos conocían, el que conectaba el área de mantenimiento con el antiguo depósito de carga. Cada paso que daba resonaba en el suelo de cemento y el eco de la sirena parecía seguirlo. Al llegar al final del pasillo se encontró con una puerta cerrada con candado. Sin pensarlo, sacó la llave oxidada y la probó. Encajó con un giro lento y chirriante, como si no se hubiera usado en años. La puerta se abrió revelando un corredor oscuro, iluminado solo por una luz parpadeante al fondo. El aire olía a humedad y metal viejo. Avanzó con cautela, empujando su carrito hasta llegar a lo que parecía una pequeña bodega. Dentro, contra una pared, había una fila de casilleros metálicos con números pintados a mano. El 17 estaba en el centro, con la pintura más gastada que los demás. Martín tragó saliva, dejó la maleta en el suelo y metió la llave. Giró. El casillero se abrió con un crujido largo. Adentro había una caja de madera, sellada con clavos y cinta industrial. Encima un sobre amarillento con una sola palabra escrita en tinta azul: registro. Martín lo abrió con manos temblorosas. Dentro había varias hojas mecanografiadas, y en la primera un encabezado oficial con un sello del gobierno, pero lo que le heló la sangre fue el nombre escrito a máquina en la línea de destinatario: el suyo. De pronto escuchó pasos acelerados entrando en el corredor. Un haz de luz de linterna se movía entre las sombras. Una voz firme ordenó: «Ahí, aléjese de eso». Martín retrocedió, apretando el sobre contra su pecho. No reconocía la voz, pero algo en el tono le dijo que no eran policías del aeropuerto, sino otra clase de autoridad, una que no aparecía en ningún organigrama. Martín se quedó inmóvil, como si la humedad del corredor lo hubiera petrificado. El haz de luz de la linterna lo encontró de lleno, cegándolo por un instante. Entre las sombras emergieron 2 figuras: hombres altos, de chaqueta negra sin insignias visibles, armados con pistolas cortas y radios pegados al oído. «Coloca el sobre en el suelo y retrocede», ordenó uno con voz grave. Martín miró a su alrededor. No había salida. El pasillo por el que había entrado estaba bloqueado por sus cuerpos, y detrás de él solo quedaba el casillero abierto y la caja de madera. «No es lo que creen», balbució. Yo solo estaba trabajando». «Lo sabemos», interrumpió el otro,
más joven con un tono inquietantemente calmado. Y por eso tienes que entregarlo. Ahora. Martín no podía explicar por qué, pero sabía que si dejaba ese sobre en el suelo, desaparecería para siempre, y con él la única oportunidad de entender por qué su nombre estaba en esos documentos. Dio un paso atrás, chocando con la caja. El ruido seco resonó en el pasillo y los hombres tensaron el agarre de sus armas. El más joven avanzó un paso, pero en ese momento las luces del corredor se apagaron por completo. En la oscuridad se escuchó un clic metálico, seguido del sonido conocido para Martín, el motor de un carrito de limpieza. Una voz femenina susurró muy cerca de su oído: «Sígueme si quieres salir vivo». Era la mujer del cabello negro que había intentado quitarle la maleta en la terminal. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como ella lo jalaba por el brazo, guiándolo a ciegas hacia un panel lateral que se abrió con un chasquido. Entraron a un pasadizo estrecho que olía a cables y polvo. La puerta se cerró detrás, aislándolos de las voces que gritaban su nombre. «¿Quiénes son?», preguntó Martín jadeando. «¿Qué quieren de mí?». «No es de ti de quien quieren algo, es de lo que llevas». Caminaron varios metros hasta llegar a una reja oxidada. Ella la abrió con otra llave diferente a la que Martín había usado antes. Al otro lado había un cuarto diminuto con un escritorio, una silla y una sola lámpara encendida. Sobre el escritorio, un monitor viejo mostraba imágenes de distintas cámaras del aeropuerto, y en una de ellas, la terminal principal estaba rodeada de guardias que cerraban accesos. «Escucha bien», dijo la mujer mirándolo con una seriedad que no admitía réplica. «Lo que encontraste en la maleta no es un paquete cualquiera. Es una pieza que falta de un archivo muy antiguo, y ese archivo involucra gente que jamás pensó que un barrendero podría tocarlo». Martín tragó saliva. «¿Y mi nombre en los papeles?». Ella lo miró, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó menos firme. «Porque hace 20 años, alguien que llevaba tu mismo nombre desapareció dentro de este aeropuerto». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería preguntar más, pero en el monitor, la cámara 17 mostró algo que le cortó la voz. 2 de los hombres de chaqueta negra estaban entrando en ese mismo cuarto donde ellos se encontraban. La imagen en la cámara apenas tenía retardo de unos segundos, pero fue suficiente para que el estómago de Martín se encogiera. Los hombres de chaqueta negra atravesaban el pasillo del cuarto, cada paso calculado, como si supieran exactamente a dónde iban. «Tenemos menos de 1 minuto», dijo la mujer, apagando la lámpara con un golpe seco. «Guarda el sobre». Martín obedeció, metiéndolo bajo su camisa, sintiendo el papel áspero contra la piel. La mujer tomó la caja de madera del casillero y la cargó con sorprendente facilidad. «Por aquí». Abrió una trampilla en el piso, revelando una escalera de metal que descendía a un túnel estrecho y oscuro. El olor era una mezcla sofocante de combustible viejo y humedad. Bajaron deprisa, cerrando la compuerta justo cuando se escuchó el chirrido de la puerta del cuarto al abrirse arriba. La luz de una linterna buscó en la oscuridad, pero ellos ya se deslizaban por un corredor tan bajo que Martín tuvo que agacharse para avanzar. El túnel terminaba en una puerta blindada sin cerradura visible. La mujer sacó de su bolsillo la llave oxidada con el 17 grabado y la insertó en un mecanismo lateral oculto entre tuberías. La puerta cedió con un gemido metálico. Del otro lado, un espacio enorme se abrió ante ellos, una sala subterránea, llena de estanterías metálicas con cajas numeradas y carpetas selladas, algunas cubiertas de polvo de décadas. En el centro, una mesa larga con una única lámpara colgante. El zumbido de electricidad era el único sonido. «Aquí es donde guardan todo lo que no debe existir para el público», susurró ella. «Accidentes, pruebas, grabaciones, cosas que no aparecen en los registros oficiales». Martín miró a su alrededor, atónito. Algunas cajas tenían etiquetas con fechas antiguas, incluso de antes de que él naciera. Otras llevaban nombres que reconocía de las noticias, casos que se habían cerrado con explicaciones rápidas y convenientes. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó. Ella puso la caja de madera sobre la mesa y la abrió con una palanca.
Dentro, en capas de tela encerada, había un objeto metálico pequeño, del tamaño de una mano. Parecía una insignia, pero con símbolos que Martín no reconocía. Porque esto, dijo, tocándolo con cuidado, estaba destinado a llegar a ti, aunque no lo supieras. Y porque si ellos lo recuperan, todo lo que ves aquí será destruido antes del amanecer. Martín iba a responder, pero un eco de pasos metálicos retumbó en el túnel por el que habían entrado. La mujer apagó la lámpara de golpe. En la penumbra, susurró: «Si no salimos ahora, no salimos nunca». Ambos comenzaron a correr entre las estanterías, buscando otra salida. Detrás, las voces de los hombres se multiplicaban, como si no fueran solo dos, sino muchos más. Una luz de linterna se encendió a lo lejos, barriendo la oscuridad. Martín sintió que su respiración se volvía un ruido demasiado fuerte, como si los delatara. La mujer lo empujó hacia una puerta lateral apenas visible entre cajas. Cuando la empujaron, un aire helado les golpeó el rostro. Daba directamente a una pista abandonada del aeropuerto, cubierta de maleza y nieve vieja. Pero antes de que pudieran dar un paso fuera, una sombra enorme bloqueó la salida, y en esa sombra, una voz que Martín no había escuchado en 20 años, dijo su nombre, con el mismo tono que se lo había dicho la última vez antes de desaparecer. Martín sintió que las piernas le fallaban. La voz que había pronunciado su nombre no podía ser real. Era grave, arrastrada por el viento helado de la pizca abandonada, pero tan reconocible como el eco de un recuerdo que nunca había podido enterrar. «Papá», susurró, apenas audible. La figura se acercó, y la luz mortecina que se filtraba desde un farol lejano iluminó un rostro marcado por los años, con la misma cicatriz en la ceja que él recordaba de niño. Llevaba un abrigo grueso y un gorro de lana, pero no ocultaba la mirada directa, intacta, que solía verlo a través del espejo cuando lo afeitaba. La mujer de cabello negro dio un paso hacia atrás, evaluando la situación. «No deberías estar aquí», dijo al hombre. «No después de lo que firmaste». «Él tenía que saberlo», respondió el padre de Martín, sin apartar la vista de su hijo. «Antes de que todo desaparezca, y conmigo, la verdad». Martín no entendía nada. La mujer tensó la mandíbula. «No hay tiempo para explicaciones largas. Vienen detrás de nosotros». Pero el padre alzó la mano y con un gesto lento reveló que sostenía un objeto idéntico al que habían encontrado en la caja de madera. Se lo colocó frente a Martín. «Esto fue lo que me obligó a irme y lo que te mantuvo vivo». Un ruido de motores rompió el instante. A lo lejos, vehículos oscuros avanzaban por la pista, con luces apagadas pero moviéndose como depredadores en cacería. La mujer lo vio y se giró a Martín. «Tienes que decidir ahora, correr y no mirar atrás, o quedarte y escuchar algo que te cambiará para siempre». Martín sintió que el corazón se le partía entre dos impulsos, pero antes de que pudiera responder, su padre habló con voz firme. «La llave que encontraste abre un archivo que demuestra que tu madre no murió como dijeron. Ese golpe lo dejó sin aire. Toda su vida había aceptado la versión oficial, un accidente de tráfico, un funeral sin cuerpo, silencio en cada pregunta». La mujer lo tomó del brazo, pero él se quedó fijo, procesando cada palabra. «¿Dónde está?», preguntó con un hilo de voz. El padre sonrió con tristeza y de su bolsillo sacó un ensobre similar al que Martín llevaba, pero con un sello diferente. Se lo entregó. «En este lugar. Solo abre cuando no haya nadie mirándote». Los vehículos ya estaban a menos de 100 metros. La mujer prácticamente lo empujó hacia la maleza que bordeaba la pista. Saltaron por un terraplén cubierto de hielo, cayendo en un túnel de mantenimiento que conducía hacia el exterior del aeropuerto. Mientras corrían, Martín miró una última vez hacia atrás. Su padre seguía ahí, de pie, esperando a los hombres de chaqueta negra. No hizo ademán de oír, simplemente levantó la mano, en un gesto de despedida, antes de que la oscuridad lo envolviera. El eco de disparos resonó en la distancia. La mujer no se detuvo hasta llegar a una verja rota
que daba a una carretera secundaria. Un camión viejo los esperaba con el motor encendido. Subieron y ella golpeó la puerta para que el conductor arrancara. En el bolsillo de Martín, el ensobre pesaba más que cualquier maleta. Miró por la ventanilla, sabiendo que en ese paquete estaba la verdad que había buscado sin saberlo, y también el peligro que nunca dejaría de perseguirlo. Mientras la carretera se alejaba del aeropuerto, una sola frase se clavó en su mente. Si el pasado pudo alcanzarme aquí, el futuro vendrá a cobrar lo que falta.